Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver el tema del riesgo de modelo. Ahí pueden ver los integrantes del grupo. A continuación vamos a ver las definiciones preliminares que son necesarias de conocer para entender mejor el trabajo. Primero definiremos de manera general lo que es el riesgo. El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro. Es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. Ahora, de manera más específica, vamos a definir lo que es el riesgo financiero. El riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas, o como nos lo da de manera más explícita SBS, es la posibilidad de ocurrencia de eventos que impacten negativamente en los objetivos de la empresa o en su situación financiera. A continuación, vamos a definir mejor lo que es el modelo. El modelo es un método cuantitativo o sistema que aplica teorías para procesar datos de entrada de estimaciones cuantitativas para una toma de decisiones. Usualmente se usa con objetivos de gestión. Los tres principales componentes de un modelo son los siguientes: los inputs, datos e hipótesis, el modelo en sí, que consiste de teoría estadística y estimaciones cuantitativas, y por último los reportes, los cuales son las conclusiones del análisis de los resultados brindados por el modelo. Vamos a ver algunas ventajas en el uso de los modelos. Una de las ventajas del uso de los modelos es que requiere menos tiempo y es menos caro que experimentar con el objeto o la situación real. Además, permite una identificación rápida de las expectativas esperadas. Por último, reducen los riesgos asociados con la experimentación real. Pero además existen algunas desventajas en el uso de los modelos. Una de ellas es que las diferentes interpretaciones de la información pueden ocasionar resultados que estén lejos de la realidad. Además, la recolección de datos puede ser muy costosa y complicada. Por último, la sensibilidad ante errores de medición, a veces pequeñas variaciones en los datos ocasionan que se tengan los resultados totalmente opuestos. Ahora, profundizando más el tema, vamos a definir lo que es el riesgo de modelo. Entonces, los modelos, al ser una simplificación de la realidad, como ya los hemos visto, corren un riesgo inevitable de que no consideren una parte relevante de la realidad. De ahí viene que el modelo en sí no refleje lo que realmente busque reflejar en sus resultados. Vamos a ver a continuación cuáles son las fuentes del riesgo de modelo. Las tres principales fuentes del riesgo de modelo son la carencia de datos, incertidumbre en la estimación y el uso inadecuado del modelo. A continuación vamos a definir un poco más detalladamente cada una de ellas. La carencia de datos, como ejemplo podemos poner la carencia de variables relevantes. Otro ejemplo que podríamos poner es que la data histórica sea incompleta o desactualizada. Y por último es error de definición de variables. Entonces, la carencia de datos en sí va por el lado de que hay un error que sea ocasionado por una incorrecta utilización de datos disponibles o simplemente la no disponibilidad de algunos datos que sean relevantes o que sean muy costosos de conseguir para los resultados del modelo. En cuanto a la incertidumbre en la estimación, algunos de los ejemplos más usuales son la baja credibilidad del modelo por parte del usuario, supuestos incorrectos, mal planteamiento de la hipótesis y modelos inestables. Entonces, en cuanto a la incertidumbre en la estimación, lo que podemos decir es que en sí consisten de lo que es fallos de los supuestos, simplificaciones, aproximaciones o hipótesis mal planteadas, ¿no? Como lo habíamos visto en los ejemplos. Eso indica que una incorrecta suposición de algo puede llevar, o una simplificación muy exagerada, puede llevar a los resultados que no reflejen la realidad de manera correcta. Por último, tenemos el uso inadecuado del modelo. En el uso inadecuado del modelo es un ejemplo bastante intuitivo, es una fuente bastante intuitiva, ya que algunos de los ejemplos consisten de baja credibilidad del modelo por parte del usuario, uso del modelo por personas no capacitadas y el uso del modelo con propósitos distintos al de su creación. Es decir, si alguien busca utilizar el modelo para algún problema que no fue la intención inicial del modelo, puede llegar a obtener resultados equívocos a raíz de esa utilización incorrecta del modelo. Para ponerlo en palabras simples, a continuación vamos a ver cómo se cuantifican los riesgos del modelo. Según las tres fuentes que habíamos visto, vamos a ver las tres maneras de cuantificar ese riesgo. Si bien no existe aún una normativa explícita sobre cómo cuantificar esos riesgos, muchas entidades financieras internacionales ya están implementando el riesgo de modelo como parte de los riesgos usuales que se ven en las entidades financieras en todo el mundo.
Entonces, para ver con más detalle cada una de las maneras de cuantificar mediante la data, es hacer un adecuado análisis de sensibilidad de incertidumbre en cada una de las variables que pueden verse involucradas. Es decir, ver si la falta si es que la falta de una de las variables claves puede ocasionar, qué tan grande es el daño o qué tan grande es la equivocación que puede ocasionarse si es que no se considera una variable relevante. Esa es la intención de esa manera de cuantificar el riesgo. En cuanto a las estimaciones, lo que se busca probar es qué tan peligroso para el modelo puede ser la estimación incorrecta de una de las variables. Es decir, se cuantifican las pérdidas que se dan si es que una variable fue estimada de manera incorrecta. Por último, en cuanto al uso, se hace un seguimiento y monitoreo adecuado y haciendo un análisis de sensibilidad del poder predictivo del modelo. Es decir, cuál es el error o cuál es la equivocación que está cometiendo el modelo si es que se usa con datos desfasados o faltando algunos datos, faltando dato histórico. Y esas son las maneras de cuantificar el riesgo. Ahora, para ver un poco más la normativa de riesgo de modelo, si bien es cierto, habíamos mencionado que la normativa aún es muy poca y débil, ya existen algunas iniciativas para poder regular o para poder medir e incluir los riesgos de modelo en parte de los riesgos. Por parte de la Fed, por ejemplo, el Supervisory Guidance on Model Risk Management fue creado para tener en cuenta algunos de los principios que deben considerarse a la hora de plantear modelos. Los principios están definidos en el trabajo. Lo que vamos a hacer es mencionar también otras normativas que han surgido a raíz de esto. Una de ellas es el ajuste de valoración. Para atender la idea del ajuste de valoración, vamos a explicar un poco. Se encarga de regular la necesidad del ajuste de manera cauta de la valoración de productos específicos, en este caso de los derivados. Esto con el fin de contemplar el posible riesgo del modelo. También tenemos el buffer de capital vinculado al ICAP. Plantea que es necesario determinar o fijar una cierta necesidad de dotación de capital por cada uno de los riesgos que la entidad en cuestión considere que son relevantes. Esto bajo el proceso de la autoevaluación interna vinculada al ICAP. Por último, tenemos las políticas del riesgo de modelo, y esas no son muy oficiales porque en sí son desarrolladas por algunas entidades financieras internacionales. En sí se resumen en lo que es MRM, que es el Model Risk Management, y buscan tener en cuenta la organización y el gobierno de la entidad, que en sí va a girar en torno a las siguientes tres características: la transversalidad, claridad de roles y función. Gestión de modelos. A continuación tenemos lo que es el Model Risk Management. Vamos a explicar cuáles son los pasos o las características que tiene que seguir exactamente para hacer una eficiente gestión de modelos. El primero de ellos es el inventario de modelos. El inventario de modelos en sí consiste de que una entidad tiene que tener un inventario exhaustivo de todos los modelos existentes, con el objetivo de facilitar el gobierno y la gestión de riesgo de modelo y de mantener un censo de los usos, cambios y el estado de aprobación de cada modelo. Y prácticamente es tener bastantes modelos que tienen que abarcar todos los ámbitos, y tienen que ser históricamente de acuerdo a su historia que ha tenido en el uso de los modelos. En cuanto al tiering de los modelos, el tiering es un proceso en parte subjetivo y trata de reflejar los criterios mediante los cuales cada entidad aproxima el riesgo de cada modelo. Por ejemplo, un tiering puede depender de algunos factores que están mencionados en el trabajo. En cuanto a la documentación de modelos, ese elemento es clave en el desarrollo de los modelos porque los reguladores tienen que ejercer una presión creciente y debe ser bien gestionada una palanca efectiva de control de riesgo del modelo. A continuación tenemos lo que es el seguimiento de modelos. En cuanto al seguimiento de modelos, tenemos que tener claro que es esencial disponer de un sistema de seguimiento del desempeño de los modelos de decisión que permita detectar de forma temprana desviaciones respecto a lo previsto y tomar acciones correctas o preventivas. Y por último tenemos la validación o el backtesting de los modelos. Dada la necesidad de mitigar el riesgo de modelos, se hace uso de la validación y en muchos casos se da la creación de una unidad aparte que se dedique exclusivamente a ello. Es decir, existe un equipo que diseña el modelo y lo prueba, y existe otro equipo aparte que tiene el trabajo de validar ese modelo. Entonces, de esa manera se busca minimizar o mitigar el riesgo de que el modelo esté mal, porque si es validado por los mismos creadores, puede tener algún tipo de sesgo, ¿sí? Entonces, una vez teniendo claro la gestión de modelos, vamos a pasar a algunos estudios de caso que hemos analizado en el trabajo.
Tenemos el primero, que es el Long Term Capital Management Hedge Fund. Long Term Capital Management Hedge Fund comenzó con un poco más de $1.000 millones en activos iniciales y se centró en la negociación de bonos con la estrategia de aprovechar el arbitraje entre valores cuyo precio era incorrecto en relación con los demás. Es decir, claro, como habíamos mencionado, hacía arbitraje. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que en menos de un año el fondo perdió $4.4 mil millones de un capital de $4.7 mil millones a través de pérdidas en el mercado y liquidaciones forzadas. ¿Por qué sucedió eso? Como resultado de la crisis económica, muchos de los bancos y fondos de pensiones invertidos en ese fondo se acercaron al colapso. Cuando los inversores vendieron bonos europeos y japoneses, el impacto del fondo fue devastador. Entonces, además se temía que el fracaso del fondo pudiera causar una reacción de cadena en pérdidas catastróficas de los mercados financieros, por lo que la Fed decidió rescatarla con un valor inyectando un poco más de $3.6 mil millones para evitar la posibilidad de un colapso financiero. A continuación tenemos el West Coast Rail Franchise. Virgin había estado operando la línea ferroviaria West Coast Main hasta el momento de la renovación de la franquicia en 2012. Tanto ellos como First Group se postularon para la franquicia después de la evaluación realizada por el Departamento de Transporte. La franquicia se otorgó inicialmente al First Group. ¿Qué es lo que pasó? Virgin solicitó una revisión judicial de la decisión basada en preguntas sobre los modelos de pronóstico y riesgo utilizados. El informe resultante encontró que había habido fallas técnicas de modelo con supuestos económicos incorrectos utilizados. Se cometieron errores en la forma en la que se tuvieron en cuenta la inflación, el número de pasajeros, los valores de esas dos variables que subestimaron hasta en un 50%. Entonces, como resultado, el contrato de la franquicia ferroviaria de la costa oeste de la línea principal de 9 mil millones de libras llegó a ser parte de Virgin, que continuó con el servicio por otros 2 años. Es decir, eso muestra cómo error en los supuestos del modelo puede afectar los resultados de este también. A continuación tenemos el caso de JP Morgan. La oficina principal de inversiones de JP Morgan fue responsable de invertir los depósitos bancarios en exceso de manera de bajo riesgo. Para administrar el riesgo del banco, el gerente de inversiones compró derivados de CDS sintéticos. Y bueno, en el año 2010 tenía 4 mil millones, de lo que tenía 4 mil millones en esos instrumentos en 2010, pasó a tener 51 mil millones en 2011 y luego se triplicó a 157 mil millones a principios de 2012. El resultado de esto es que los CDS tuvieron enormes pérdidas, las cuales el JP Morgan trató de ocultar. Sin embargo, al final salió a la luz todo el caso y todos los gerentes, alta directiva del JP Morgan fue multada y obviamente la sacaron del puesto. Eso fue un caso de gestión de riesgos de modelo deficiente combinado con problemas de gestión de riesgos más amplio. ¿Por qué? Porque la unidad de riesgos de JP Morgan no reportó debidamente lo que las inversiones habían violado como 330 veces los límites de riesgo que habían puesto en la unidad de riesgos. Entonces, si no tenemos una correcta gestión de riesgos, no vamos a poder tener una aplicación correcta de los modelos, ¿no? Ahí va el problema del incorrecto, indebido uso de los modelos. Por último, vamos a hablar del caso aplicativo que nosotros mismos hemos desarrollado de manera simulada para poder ver efectivamente el problema de riesgo de modelo por nuestra cuenta. Hemos utilizado la data de German Credit, German Credit Data, así se llama, que fue publicada por Huffman en 1994 y se encuentra disponible en el repositorio de la University of California. El proceso se puede ver aquí. Primero lo que hicimos es una limpieza de datos, un modelamiento de un modelo Logit, simulación de escenarios y una evaluación de impactos. Aquí tenemos algunos datos algunas características de la data. Número de observaciones 1000, son los aplicantes al préstamo de Alemania, que había en ese entonces. Son 20 variables que se consideran y la variable 21 es la respuesta, es una variable dicotómica que identifica en sí si es que la persona es buena o mala, ¿no? Para el crédito. Por último, tenemos los resultados del modelo. Hemos aplicado las 3 fuentes. Como habíamos mencionado, en caso de la data, lo que hemos hecho es evaluar la sensibilidad del modelo en función a cada una de las variables, es decir, sacándola una por una. Entonces, al eliminar cada una de las variables, hemos visto qué tanto de pérdida se ha generado en el modelo, qué tanto de pérdida se pudo haber generado si es que esa variable no se hubiera considerado. Entonces, ahí está el riesgo. Si no hubiéramos considerado esa variable, hubiéramos tenido
una cantidad de pérdida considerable. Los detalles de todos los resultados se encuentran en el reporte. Vamos mencionando el segundo del problema de la estimación. Lo que hemos hecho en sí es ver de cada la estimación de cada variable, la hemos sensibilizado en función a su intervalo de confianza, es decir, qué hubiera pasado si nos hubiéramos equivocado, pero dentro del intervalo de confianza definido dentro del modelo. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que hemos hallado es que se han generado ciertas pérdidas si es que nos equivocamos en la estimación de cada modelo. Ahí es donde viene el error de estimación. Por más que estemos en el intervalo de confianza, siempre va a existir error de que nos equivoquemos, y ese error se encuentra dentro del intervalo de confianza que nosotros mismos definimos. Por último, el mal uso del modelo lo hemos analizado viendo la capacidad predictiva del modelo. Y en la capacidad predictiva del modelo lo que hemos hecho es eliminar una data histórica que, suponiendo que no la hemos tenido, o simplemente simular hacer una validación, un backtesting de los últimos datos para ver si es que predice de manera correcta. Y de igual manera hemos hallado que se generan ciertas pérdidas si es que no se considera parte de los datos o dependiendo del poder predictivo del modelo, pero todos los detalles se encuentran en el reporte que le hemos entregado y que está en la descripción en forma de PDF. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo por mi parte.